Ya es momento de hacer el enlace hasta Nueva York con Brian Winter. Él es el editor en jefe de la revista America's Quarterly y el vicepresidente de políticas de la American Society Council of the Americas. Brian es experto en temas de América Latina, ha sido corresponsal de Reuters en Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Es autor de varias publicaciones, artículos de investigación, libros y entre otros temas. Y por supuesto, en el espacio quincenal de America's Quarterly aquí en Foro Global. ¿Cómo estás, Brian? Mucho tiempo sin hablar contigo. Muy bien, Genaro. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, ayer precisamente traíamos una nota aquí en Foro Global sobre la violencia en Rosiña y evidentemente tu artículo del tema que vamos a hablar hoy es justo de la violencia y cómo se conecta con el año electoral que hay en el próximo 2018 en Brasil. Pero de entrada me gustaría hablar contigo de esta experiencia o de este ejercicio que se está haciendo en redes sociales, muy parecido se hizo en algún momento aquí en México también con la violencia por el narcotráfico. Mencionas esta cuenta en Twitter que va avisando en dónde hay tiroteos de repente en la ciudad, ¿no? Exactamente, y es a veces parece cuando estás en Río, parece la cuenta de Twitter más importante en la ciudad. Tiene más de 35,000 seguidores y informa básicamente sobre los tiroteos en la ciudad. Y en una tarde reciente hubo como 7 o 8 donde tuvieron que informar a la población y eso acaba totalmente arruinando los planes de mucha gente durante el día, ni hablar de las víctimas que causa. Entonces, realmente una situación caótica en Río de Janeiro en los últimos meses. También das varias cifras. Se ha convertido Brasil en uno de los países con homicidios violentos más graves del mundo. Das por ahí una cifra, me parece, de 60,000 homicidios violentos, que está por encima de Siria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está explotando esto? Mira, las cifras están muy altas desde hace muchos años. Sí. Brasil tiene una tasa de homicidios bastante parecida a la de México en los últimos años, pero obviamente la población es más grande y por eso los números son también. Pero no, es una historia clásica, Genaro. Son luchas entre narcotraficantes. Y también la violencia diaria que entra en la vida de las personas, que son ajustes de cuentas constantes entre un grupo y otro. Y bueno, una situación muy difícil de controlar. El problema es que, a diferencia tal vez de México, en Brasil en los últimos 30 años no ha habido un plan nacional por parte del gobierno federal para controlarlo. ¿Por qué? Porque en Brasil, según la constitución vigente, que es del año 88, la seguridad es la responsabilidad principalmente de los estados. Entonces, los gobiernos federales no participan, tanto como yo personalmente creo que debería. Claro. Y por eso, en parte por eso, es una onda sin parar de violencia. Claro, bueno, la violencia por un lado, pero hay una conexión electoral. Hay elecciones presidenciales el 2018 en Brasil y ya habíamos hablado contigo en otras ocasiones sobre la corrupción, la crisis política, la destitución de Dilma Rousseff y demás. Ahora se mete esta variable que seguramente también va a tener implicaciones electorales. ¿Ya está en el top of mind de los electores brasileños el tema de la violencia para las elecciones presidenciales? Podríamos decir que es el segundo o tercero top of mind, ¿no? Porque según las últimas encuestas, salud y corrupción son los dos temas principales, como vienen desde hace tiempo en ese lugar. La novedad es que la violencia ahora aparece en tercer lugar. 10% de los brasileños dicen que es el tema principal y ese número es el doble de lo que era 6 meses atrás. Y solo hay un candidato entre los candidatos a presidente que está hablando constantemente de ese tema y él ahora está segundo en las encuestas. Claro, y entonces me imagino que esto va a forzar a los demás candidatos pronto a proponer medidas, propuestas que casi siempre cuando se securitiza un tema electoral, casi siempre se van a la derecha y proponen más armas y un combate prohibicionista. ¿Cómo estás viendo las propuestas en ese sentido? Yo no estoy tan seguro, Genaro, si los otros candidatos lo van a proponer. Hay un cierto tabú con esa cuestión en Brasil, a diferencia de México y países de Centroamérica también, que tiene que ver con la dictadura que Brasil vivió del 64 hasta el 85. Para mucha gente, reprimir, especialmente desde Brasilia, desde el gobierno federal, recuerda a los viejos tiempos de la dictadura, cuando, claro, hubo abusos de derechos humanos
y gente muerta también por las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, por lo menos en los últimos 30 años, ha habido presidentes que hablaron de crear un plan, pero nunca, muy poca cosa fue aprobada. Yo diría, y muchos brasileños creen que tendría que haber una política nacional en seguridad que respete los derechos humanos, pero que trate de acabar con esa onda de violencia. Y esas es las propuestas que está teniendo ahorita el candidato que mencionas. No me acuerdo su Barboso o es Duroso. No, es Jair Bolsonaro, que es un capitán, un ex capitán del ejército, que ha propuesto básicamente mano dura y una cierta nostalgia por la dictadura también. Y en efecto mencionas también, en opinión pública, perdón que te interrumpa, mencionas que hay un descontento con la democracia en este sentido, ¿no? Que hay quien cree que la mano dura es lo necesario. Exactamente. La mayoría de los expertos de seguridad opinan que las políticas que propone ese Bolsonaro solo empeorarían el problema, que habría más sangre, más muertos, etcétera. Porque él, por ejemplo, para hablar de cosas concretas, él ha dicho que tendría que dar carta blanca a la policía para matar. Nosotros en América Latina sabemos cómo termina esa historia. Termina con un montón de gente inocente. Bolsonaro dice que no, que sería solo en situaciones controladas y que la policía podría manejar esa responsabilidad perfectamente. Mucha gente, yo también, tenemos nuestras dudas. Claro. Pues bueno, está muy interesante el tema, le vamos a dar seguimiento y muchas gracias como siempre por este espacio de America's Quarter, el Foro Global. Hablamos en 15 días, Brian, siempre un gusto saludarte. Es un privilegio, gracias, Genaro. Hasta luego. Sobre todo gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana en punto a las 11 para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto te deseo muy buenas noches.